importante. ¿De qué manera, permítanme un momento, me salta esto, ya. ¿De qué manera nos puede interesar el entender la isomeralidad? Sucede que cuando las moléculas químicas son muy parecidas, se parecen entre sí, tienen esta característica isomeral, si por ejemplo yo hago una aplicación, ¿ya? Y en este cóctel se me ocurre hacer un cóctel o hacer una curva de disipación y luego de la curva 2 días después, o de repente hacer un cóctel también de curva de disipación, aplico varias moléculas. Y entre esas moléculas aplico dos isómeros, es decir, una molécula, por ejemplo, aplico cipermetrina y aplico alfa-cipermetrina, ¿no? Apliqué dos isómeros. Estos dos isómeros, al encontrarse, se van a estabilizar, se van a fijar, se van a repotenciar. Entonces te cambia todo el esquema de disipación que probablemente estabas proyectando, porque en tu cabeza estaba que habías proyectado que la cipermetrina tenía una orientación de 30 a 40 días, ¿no? Pero ya no ocurre esos 30 a 40 días, porque de repente después de 4 días aplicaste una alfa cipermetrina o una beta cipermetrina y con esos compuestos que son isómeros, por ejemplo, como no has respetado ninguna ventana de carencia, a los 2 días después se encuentran las moléculas y se repotencializan. Ya no estamos pensando en 40 días, sino incluso podría cambiarnos la historia hasta más de 80, 90 o más de 100 días. Nos cambia radicalmente el comportamiento. Podríamos tener, por ejemplo, comportamientos totalmente raros y ahí viene una situación, por ejemplo, siempre de tomar presente, ¿no? Que la mezcla, los cócteles químicos pueden generar este tipo de reacciones. Si hay isomeralidad de por medio, tendríamos que tener mucho cuidado porque, aunque a veces nos dicen o nos recomiendan, no, que sí, son moléculas muy parecidas y los repotencializamos, va a funcionar mejor. Claro que sí. Acá vienen dos historias. Una cosa es la recomendación técnica funcional para asegurar que muera el bichito y otra cosa es que el químico luego se vaya. Son dos historias. Yo no trabajo para ver si el bichito se murió o no. Yo ayudo para que el compuesto se vaya. Así es que de repente puedo yo ser antagónico a la recomendación técnica del que vende el producto, porque el que vende el producto termina recomendándote, por ejemplo, cómo elevar esa funcionalidad y para lograr esa eficiencia, lógicamente ellos buscan también que la molécula sea estable. Así es que yo le entiendo su posición, pero luego mi posición es la antagónica, ¿no? Mi posición es la que, bueno, si tú haces eso, vas a tener lógicamente una estabilidad más de repente de lo que tú puedas proyectar y al final de repente podrías llegar a un incumplimiento de límites máximos, que al final es a ellos lo que tenemos que llegar, ¿no? A tener el correcto control y manejo de los residuos para un cumplimiento eficiente de límites. Así es que eso un poco también quería mencionar porque lo que de repente yo diga en una recomendación técnica sea distinto. Así es que son posiciones, la mía es que ustedes no tengan residuos. Eso lo quiero de todas maneras siempre tener presente. Entonces, tenemos claro el tema de la isomeralidad y por otra parte también el tema del metabolito, ¿no? El metabolito, sin embargo, es el proceso de la digestión química de un pesticida o de cualquier químico que se quiera tener. En esta, cualquiera de las sustancias que produce durante el metabolismo mismo del compuesto, esa digestión que va a ocurrir es durante esa digestión ocurre esta disipación, pero durante la disipación efectiva puede encontrarse un compuesto nuevo, que puede ser tanto un compuesto anabólico o catabólico, ¿no? Porque ahí va a depender también de la característica. Hay compuestos que surgen y pueden ser más complejos que el parental, como otros compuestos que no tienen grado tóxico, degradan rápidamente, simplemente son funcionales a su disipación, pero no va más allá. ¿Ok? El problema es cuando encontramos compuestos anabólicos que realmente se suelen estabilizar y suelen ser más complejos que el parental. Pongo un ejemplo. Deben haber escuchado el tema del fosfetilaluminio, ¿no? Cuando tú tienes un fosfetilaluminio, sabemos muy bien que el fosfetilaluminio es muy disipante, es eficiente. El fosfetilaluminio tú lo usas en el suelo, lo usas en la planta, en 1 o 2 semanas debería haberse disipado, es muy volátil, lo pierdes fácilmente, es muy difícil que encuentres rastros del parental. Pero sin embargo,
en la ruta metabólica termina siendo ácido fosfónico o fosforoso, y cualquiera de estos dos compuestos que prácticamente son muy similares, cuando llegas a esta parte del compuesto, cambia radicalmente el comportamiento. Ya hablamos que el metabolito no degrada, se va reconcentrando en partes leñosas de la planta, puedes tenerlo años de años, en el suelo no lo pierdes, en la planta tampoco, y a partir de ahí tienes un problema de no poderlo controlar. Entonces, acá tienes un ejemplo, que por ejemplo, el parental no es el complicado, pero el metabolito sí lo es, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, sería un ejemplo. Igual también el espirotetramato, que cuando llegas al metabolito primario, que es el espirotetramato enol, es el que es más difícil de irse. Eh, Muy difícilmente degrada el enol. Tú tienes un espirotetramato parental que podría degradar en 2 semanas, por ejemplo, tranquilamente, muy fácilmente, como parental, pero el enol, por ejemplo, podrían pasar 3 meses, 4 meses y no lo pierdes. Puedes perder el resto de la ruta metabólica, pero no al enol, que es muy estable. Entonces, ese tipo de cosas suelen ocurrir. Por eso también es importante entender que durante la ruta metabólica te puedes topar con compuestos que sean eh, acompañantes en la disipación, sin rasgo tóxico, pero también te puedes encontrar con dolores de cabeza, ¿no? Como bien lo menciono. Por ejemplo, una ruta metabólica que hoy en día primero que lo que se tenía ya de registro o claridad, hablábamos que tú sabes que se degrada en tiametoxan, se degrada en clotianidin, de su metabolito primario, hasta ahí el registro se tenía claro, pero hoy en día se tiene claro que la ruta metabólica termina siendo dinotefurán. El dinotefurán viene a ser el rastro final de este neonicotinoide. Entonces, ¿ve? Hay que tener súper claro que cuando uno usa tiametoxan, tiene que tomar en cuenta también el resto del rastro. Bueno, seguiremos hablando. Por otra parte, también, chicos, si es que hay una pregunta, a mí me gusta que la charla se pueda enriquecer a través de repente de alguna pregunta durante las diapositivas, porque de repente ese momento se puede enriquecer con alguna experiencia. Si es que no hay ningún problema, si es que me levantan la mano durante la charla para hacerme alguna consulta y poder abordarla en ese momento para que sea más como un conversatorio. Así, por mi parte, prefiero que sea así si gustan. Y Sí. si no, no hay ningún problema y lo dejamos al final también. Así es. Así es que eso los dejo a criterio. Por Doctor, una ejemplo, pregunta. claro, Disculpe, el CFR, según yo, también permite los metabolitos, ¿no? Si permite el IA, ¿también permite el metabolito? ¿O estoy equivocado? me repites, no te escuché muy bien. El CFR Ah, ya, ok. también permite los metabolitos, según estoy enterado o estoy equivocado. No, 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 no. Te cuento un poco la historia del CFR. La EPA, el área ambiental de Estados Unidos, que son los, a ver, tiene que entenderse que quienes son los que se encargan de la investigación es la EPA, ¿ya? Luego se eleva al nivel de decreto, se encarga el CFR. Y luego, quien fiscaliza esto es el FDA. ¿Estamos claros? ¿No? ¿Sí? Entonces, quien hace la investigación no es el CFR. En el CFR se cuelgan todos los decretos, las normas, todo lo que tenga que ser documentario así, eso va por el CFR. Pero quien investiga es la EPA. La EPA sería el símil en Europa de la EFSA, ¿ya? ¿Quién es el que tiene grado de investigación? Entonces, la EPA, quien está homologando mucho a través de Codex y Comunidad Europea, justamente antes solo trabajaba parental. Hasta los últimos 5 años atrás se trabajaba solo parental. Pero de acá a los últimos años en adelante, no todo, porque se está cambiando paulatinamente, sí están comenzando a considerar los rastros detrás, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de fosfetilaluminio, solo le importa el fosfetilaluminio parental, no le importa la ruta metabólica. Eso para tenerlo claro. Hay un ejemplo ahí que no se toca. Simplemente es fosfatil parental. ¿Qué quiere decir? Que si yo use el compuesto fosfatil aluminio parental, si te aparece, genial, te fiscalizan. Y si no aparece, no pasa. Pero si hubiera rastros de trazas, no te las van a perseguir, en ese caso, ¿ya?
Pero, por ejemplo, para el espirotetramato sí consideran las trazas, ¿ok? En los neonicotinoides sí consideran las rutas metabólicas también. Es decir, que ya están comenzando mediante las investigaciones ya a considerar el rastro de trazas, pero no es como decir, ya, ahora consideramos todas las trazas de las moléculas. No, no. Según las investigaciones que ellos van levantando, van considerándolas, ¿no? Entonces es importante revisarlo, pero sí, ya comienzan a homologarse. Ya eso para tenerlo en cuenta que de todas maneras Estados Unidos ya está yendo por ese criterio de evaluación. Ahora también están considerando los metabolitos en varios, pero hay que revisar porque no todo. Todavía hay moléculas que no consideran metabolitos y hay otras que sí. ¿Ya? Eso quería resaltar. Sí, doctor, perdón, un comentario. Tiene toda la razón. De hecho, el mundo de los metabolitos es un mundo que se va descubriendo poco a poco, paso a paso. De hecho, yo he leído el CFR y sí son muy puntuales en cada molécula cuando dicen se permite esta molécula en tal grupo, tal grupo, tal grupo de vegetales o lo que sea, o granos, y sus metabolitos, fulano, fulano, fulano y fulano, ¿no? Ahí los van desglosando. Pero ese era mi comentario, ¿no? De que el CFR ya va permitiendo metabolitos de acuerdo a cómo los van descubriendo, ¿no? Porque sí han salido todavía unos metabolitos que no se conocen, que hasta que saben de dónde proviene, ya lo van agregando como permitido de acuerdo a si la molécula pues está permitida, ¿no? No sé si me expliqué, pero sí, sí, Clarísimo. sí. Bueno, ese era mi comentario, doctor, muchas gracias. Disculpe la No, interrupción. encantado, encantado, encantado. O sea, justamente es importante lo que mencionas, porque la interpretación de las normas también es importante tenerlas claras. Como digo, la EPA está homologándose y no es que quiere decir que va a permitir que todo lo que ya tenga seguimiento de metabolitos automáticamente pasa a tener también seguimiento de metabolitos en Estados Unidos. No, ellos están simplemente viendo qué moléculas son las que tienen esta característica y por su parte están haciendo la investigación. Lo que ellos consideren que pueda ser, por ejemplo, de riesgo, lo van a considerar también con rastro de metabolito y lo que no sea criterio de riesgo, no lo van a considerar como seguimiento de metabolitos, simplemente queda en el parental, como el caso del fosfetilaluminio, que realmente, por ejemplo, no es un compuesto tóxico, ni las sales fosfonatadas, porque incluso una sal fosfonatada, las personas nuestro organismo produce una sal fosfonatada, la planta produce sal fosfonatada, entonces el rasgo tóxico es leve, pero bueno, Comunidad Europea lo tiene muy satanizado. En el orgánico te cortan el cuello si te aparece la sal fosforatada, pero Estados Unidos, por ejemplo, a ellos no le importa, porque el rastro tóxico es mínimo. Entonces, ¿para qué lo van a meter? ¿Para qué se van a complicar si no tiene un rango toxicológico realmente recalcante? Entonces, o sea, ellos van a revisarlo todo y ya veremos qué sí y qué no. Pues no, hay que revisar el CFR, que en efecto el CFR, el Brian Kisti, que son los que manejan las publicaciones de los límites para estar al tanto en qué sí y en qué no, porque también luego pueden cambiar incluso a través de los grupos de alimentos también, ¿no? Bueno. Y justamente a raíz del tema del comportamiento de los metabolitos, tenemos acá, por ejemplo, algo que siempre lo recalco para que se entienda la situación o la importancia o la relevancia que tiene también el tener en cuenta la consideración técnica de las moléculas que acompañan los metabolitos, como el caso de la disipación del tiametoxan y su principal metabolito, que es la clotianidina. Tenemos, por ejemplo, que la degradación de tiametoxan y su metabolito ya tiene que ser considerado de por sí. O sea, uno tiene, sabes que si vas a usar tiametoxan, te va a acompañar la clotenidina y también te va a acompañar el dinotefurán, que también ya sabemos que es el rastro final. Ahora que como rastro final, como ruta final metabólica, el rastro es muy mínimo, pero de todas maneras te puede saltar porque es parte de la ruta metabólica. Pero lo que llama la atención es el comportamiento de estos dos compuestos, del parental con el metabolito primario. Porque salta una investigación que acá me encantó cuando la encontré, cuando estuve revisando, me encantó haber encontrado esto porque esto es lo que me pasó en varias oportunidades en el campo. ¿Qué pasaba? Que cuando tú usabas el tiametoxan en la misma velocidad y tasa de disipación que vas perdiendo el compuesto, en esa misma velocidad vas ganando el metabolito. Incluso se llegó a puntos que después de, por ejemplo, unos 15 días, 10 días en promedio, llegabas a tener del metabolito un 60-70% de el depósito inicial del parental.
¿Se deja entender? Es decir, teníamos, por ejemplo, el compuesto del tiometoxam. En una hora, por ejemplo, teníamos de aplicado, hemos hecho análisis a una hora de aplicado y teníamos una parte por millón. Después de 10 días teniendo el clotenidin, estábamos teniendo la centésima de 7, perdón, la décima de 7, porque estábamos hablando que habíamos encontrado una parte por millón y después de 10 días teníamos la décima de 7, casi un 70% del rastro del depósito inicial del parental. Entonces, mira qué importante es esto, porque la eficiencia que tiene de tener el metabolito primario nos trae como consecuencia que tendríamos que pensar también en un doble tiempo de carencia. No solamente la carencia del tiametoxam, sino también prácticamente duplicar esa carencia por dos, porque luego nos va a acompañar la carencia muy potentemente de clotianidin. Así, eso, por ejemplo, es importante tomarlo en cuenta porque puede ocurrir también en los químicos y pueden ser muy eficientes también a la hora de disiparse. Esto es una característica que yo la he visto del campo cuando hemos tenido los análisis. Por ello es que hoy en día un cliente que me diga, y eso lo digo porque hace tiempo atrás me decían, no, 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 yo solamente quiero el parental. No, que yo te he dicho, yo te he pedido tiametoxam, solo quiero el tiametoxam. Yo te he pedido espirotetramato, solo hablo de espirotetramato. Yo te he pedido carbendazim, no me hables de otra molécula más que de carbendazim. No me interesa el benomilo ni el tiofanato metil. Entonces, olvidémonos y solamente céntrate en lo que te pedí. Perfecto. Luego, cuando hacíamos el análisis, la molécula se perdía o incluso no aparecía. La información no estaba completa. Les cuento un caso. Un cliente me pide hacer una curva de espirotetramato. Se cerró en que quería solo el parental. Bueno, nosotros recomendamos hacer el espirotetramato más los metabolitos por defecto, pero no, quiero hacer la curva de disipación solo del espirotetramato parental. Se hizo la curva, se mandaron los resultados y no hubo resultado ni del depósito inicial ni de los siguientes puntos que se habían considerado en intervalos de días. No hubo presencia en lo absoluto en ninguna parte de la curva el tiametoxam parental. Y el cliente me reclamó, pero ¿cómo es posible esto que el otro? Pero si yo estoy aplicando tiametoxam, ¿cómo es posible que no me lo hayan identificado y todo lo demás? Bueno, yo le dije, tú has pedido el espirotetramato parental, pero bueno, tienes resultados en los metabolitos. Y le dije, si gustas, te mando la curva completa con los metabolitos. Y vimos que en la curva de disipación, incluyendo los metabolitos, no había tiametoxam parental, pero sí perdón, espirotetramato parental, pero sí aparecía el espirotetramato enol como si fuera el espirotetramato parental, y a partir de ahí estaban apareciendo el resto de los metabolitos y prácticamente seguíamos una curva de metabolitos. Nunca hubo el espirotetramato parental y el producto comercial era espirotetramato parental. ¿Qué había pasado? Una mala conservación del producto agrícola, como el espirotetramato parental es termolábil, la mala conservación del producto hizo que desde el envase perdieras espirotetramato parental y lo que teníamos eran los metabolitos en el producto agrícola. Miren qué situación más extraña. Estas cosas pueden ocurrir incluso hasta desde el envase. Ya estamos hablando de degradación, no en un medio exógeno, estamos hablando incluso desde antes de aplicar, que podrías tener comportamientos incluso de rastros de metabolitos, incluso desde el producto agrícola, antes que ocurra la disipación o la digestión química. Entonces, qué importante es tener en cuenta también la consideración del rastro de metabolitos. Y esto ocurrió y bueno, tuvieron que seguir con su investigación y me dijeron que efectivamente, porque luego me mandaron el producto agrícola y efectivamente el producto agrícola, cuando hicimos el análisis, no tenía espirotetramato parental. Tenías todos los metabolitos en el producto agrícola menos eso, pero ¿qué trae como consecuencia? Uno dice, sí, pero debe de funcionar igual. Ya no funciona igual. Cada metabolito va a tener incluso una interacción feliz, una interacción totalmente distinta. Es más, podríamos decir de repente, el espirotetramato enol podría ser una bebida refrescante para el bichito de repente. O sea, puede cambiar radicalmente el comportamiento. O sea, ya estamos hablando de otro compuesto.
en función del comportamiento. No quiere decir que el metabolito funcione igual que el parental. Eso es importante también. Entonces, los comportamientos ya podrían ser totalmente distintos. ¿Ok? Eso también quería comentar. Acá tenemos, por ejemplo, un poco para detallar el comportamiento específico del clorpirifos, ¿no? He querido poner desde un aspecto técnico de lo que se manifiesta en el clorpirifos en sí. Podemos hablar, por ejemplo, que no tiene sustancias relacionadas. Cuando digo sustancias relacionadas, quiere decir que no tiene isómeros, es decir, que el clorpirifos no tiene moléculas que se le parezcan, pero sí tiene metabolitos. Tiene dos metabolitos, como pueden ver ahí, pero estos dos metabolitos que se escriben acá no son catabolitos, son moléculas que degradan funcionalmente, no son tóxicas, el tóxico viene a ser el clorpirifos, ¿ya? Entonces eso también es importante tenerlo presente, que aunque tiene metabolitos, estos metabolitos no marcan una pauta más compleja que el parental. Luego tenemos también que es muy estable en el suelo, su degradación técnica de más del 50% del compuesto puede ocurrir entre los 5 primeros días después de haberse aplicado hasta los 100 días probablemente, de repente un poco más, pero más o menos son rangos aproximados y que para una degradación casi completa, degradación técnica de más del 90% del compuesto, podríamos incluso superar el año, tenerlo presente. Mira que podría llegar hasta ese. Podrías perderlo rápidamente si es que la disipación es muy eficiente, se le da las condiciones perfectas, se alinean los planetas y los puedes perder rápidamente, tanto la técnica del 50 como la del 90% también puede ocurrir, pero basta que interaccione una variable que genera su estabilidad y se te dispara radicalmente, incluso podrías tenerlo más de un año sin perder rastro de trazas del clorpirifos, es decir, que te siga marcando en los resultados a pesar del tiempo. He tenido casos de clorpirifos que han aparecido, que mantenían y se mantenían apareciendo en la planta 6, 7 meses después de haberse aplicado. En la siguiente campaña seguía apareciendo. La estabilidad del compuesto da para ello. ¿Y qué consideraciones pueden generar esa dicha estabilidad? ¿No? Primero que en planta la molécula se degrada muy eficientemente, pero el problema que se tiene es que, por ejemplo, la hidrólisis, cuando tienes un pH ácido, el clorpirifos se estabiliza brutalmente. Si el pH es elevadamente alcalino, podemos perder el clorpirifos de manera brutal también. Pero si llegamos a un pH ácido, ¿no? Durante la ventana de aplicación del clorpirifos, el comportamiento del clorpirifos puede ser muy agresivo. ¿A qué me refiero que puede ocurrir o cómo se puede interpretar esta famosa hidrólisis ácida? Por ejemplo, hacemos una aplicación y durante los primeros 3 a 4 días de la ventana del depósito inicial, ¿no? Cuando más concentración tenemos del compuesto, ocurre una lluvia. Esa lluvia, por ejemplo, te va a aportar hidrólisis ácida, ¿ya? Y esa situación de hidrólisis ácida puede hacer que por esa lluvia el clorpirifos cambia radicalmente su comportamiento y pasan meses y no se degrada. Ahí, por ejemplo, nos cambia radicalmente el comportamiento que esperamos. Muy importante también, hay que considerar que las aplicaciones, el mejor momento de la aplicación no puede ser durante épocas de lluvias o tratar de evitar que por lo menos, o sea, si por ejemplo hemos hecho la aplicación, por lo menos que la ventana del depósito inicial no sea menos de 5 días. Después del sexto día, 7 días, ya vamos en efecto de disipación, ya está ocurriendo ya el tema de la carencia, así es que ya el comportamiento del pesticida ya va por default, pero si estamos con un buen depósito inicial y nos agarra probablemente una lluvia para una molécula que reacciona a una hidrólisis ácida, cambia radicalmente el comportamiento. Otra situación también, por ejemplo, humedades relativas muy altas, también generan esa estabilidad. No tan brutal como una lluvia, pero ya nos cambia la foto. Por ejemplo, que sean ambientes o lugares de alta humedad relativa, también pueden estabilizar brutalmente algunos pesticidas por justamente la reacción de la hidrólisis ácida. Entonces, y hay que definir qué moléculas puedan tener este comportamiento. Unas sí, otras no. Esto es importante también detallar. En este caso, la característica del clorpirifos tenemos, ¿no?
es termolábil, es fotolítica y reacciona a una hidrólisis ácida con estabilidad. Entonces, bajo esas tres premisas, tendríamos que entender cualquier comportamiento que tengamos a través de una curva de disipación. Es así como tenemos que, de alguna forma, correlacionar la curva de disipación con un poco la información técnica, porque cuando ocurra una situación rara en la curva de disipación, poder saber por qué de repente no tuvo el comportamiento esperado. Lo podemos asociar a partir de la información, de la información teórica, ¿ya? Entonces eso es lo que quería comentar un poco. Un poco también mencionar el tema del espirotetramato, de la misma manera. Acá vemos, por ejemplo, no tiene isómeros, pero sí tiene metabolitos. Ahí tenemos el espirotetramato enol, ¿no? Como los otros tres metabolitos muy importantes también, que son parte de la legislación como suma. Una pregunta que siempre me hacen mis clientes me dicen, por ejemplo, cuando exportan a Europa, a estos supermercados que tienen una cualificación distinta. Deben haber escuchado, ¿no? Supermercados como Kaufland, Lidl, Sainsbury, entre otros supermercados especiales muy quisquillosos, ¿no? Que tienen sus propios parámetros. Al margen del cumplimiento de los límites máximos, ellos tienen otra tasa de cumplimiento que si no lo haces, no ingresas a ellos. O sea, tú puedes cumplir al LMR de Europa, tu mercancía ingresa a Europa, pero no necesariamente quiere decir que se la vas a dejar a Lidl o se la vas a dejar a, a Kaufland o a cualquier, o a Rewe o estos supermercados alemanes que son tan exquisitos. Tú también recuerda que tienes que cumplirle a tu cliente. Cumples con el país, pero también tienes que cumplirle al cliente. Entonces, una de las preguntas que me hacían mis clientes me decían, Marcos, el cliente me está contabilizando las moléculas, pero me ha saltado el espirotetramato parental, el enol, uno, dos, tres, me ha saltado el parental más tres metabolitos, ya tengo cuatro moléculas. Entonces, ¿qué? Mi cliente me dice que no debería haberme pasado de tres. Ya incumplí. Eso sería en primera parte, bueno, el criterio lógico, porque al final son moléculas distintas, pero la Comunidad Europea no penaliza de esa manera. Para Comunidad Europea simplemente es la suma. Entonces, es una sola molécula. ¿Cuál es la que importa? El espirotetramato suma, que quiere decir el parental más los metabolitos, ¿ya? Ese debería ser el criterio para el cumplimiento. Entonces, ¿cumpliría al final con el supermercado? Sí, porque al final es una sola molécula. Al margen de que hayan aparecido los metabolitos, el criterio de legislación es solamente aplica a la suma, porque la suma es el que tiene el LMR. Así es que estamos solamente con una molécula. Eran tres de cumplimiento, te apareció una que era la suma, el resto, los metabolitos no entran a la cuenta. Por lo tanto, estarías cumpliéndole al supermercado, a menos de que el porcentaje del LMR lo haya superado, que ahí sí no hay nada que hacer. Por ejemplo, si el LMR es una parte por millón, pero si Rewe te dice, a mí, ojo, está bien, el LMR es una parte por millón, pero yo te voy a pedir el 30% de ese LMR. Es decir, si tú me superas en 0,3, para mí estás incumpliendo. Entonces, bueno, como verán, porcentaje del LMR, porcentaje de la dosis de referencia aguda, contabilidad de las moléculas al cual le llaman efecto cóctel, es así como viene Europa y por eso tanta discusión, tanta capacitación de repente en esto, porque lo que se busca es el cumplimiento. ¿Qué es lo que estamos buscando? Buscamos mejores precios para nuestros productos y los mejores precios son para los más exigentes. Entonces, tenemos que alinearnos a ese mercado y el mercado europeo, principalmente el alemán y el holandés o de Países Bajos son muy, muy exigentes en ese aspecto. Bueno, luego nos pasamos ahora, vamos a seguir interpretando el tema de incertidumbre y desviaciones de aplicaciones en el campo. ¿Cómo, desde dónde vamos a partir la incertidumbre? Hay un término que voy a comenzar a hablar. Muchas veces hemos tenido una situación crítica por no evaluar el riesgo. Eso, bueno, me ha pasado también incluso a mí tantas veces. A veces andar de ligero también luego me trae como consecuencias. Por ello, yo hoy en día prefiero hablar con mis clientes y recomendarles que lo que hagamos en el campo luego nos termine implicando en el resultado. Es muy importante
manejar toda la información, toda la trazabilidad, porque luego nos implica en el resultado. Entonces, cuando hablamos de incertidumbre, que a veces el término más lo orientamos a este tema de la analítica, es decir, la incertidumbre del laboratorio, claro, sí, ellos van a manejar sus rangos, no, nunca son exactos, ¿no? Siempre fallan. Bueno, eso puede ocurrir, ¿no? Pero porque bueno, estamos hechos por humanos, pero el tema es que el rastro de la incertidumbre no parte desde el tema analítico. El rastro de la incertidumbre podríamos decir que parte incluso desde el campo. Lo que hagamos en el campo nos va a terminar sumando incertidumbre hasta el análisis. Hay una incertidumbre global admitida a nivel de los contaminantes que es un rastro del 50%. El rango del 50% de la incertidumbre global admitida significa que te suman la incertidumbre desde campo, desde cómo has hecho la aplicación, desde cómo has tomado la muestra, desde cómo le has enviado la muestra, sumando también a la incertidumbre del laboratorio. La suma de todas las incertidumbres viene a ser esta suma de incertidumbre global, la admitida, ¿no? Que es un rango de un 50% más o menos. Recuerde, ese rango del 50% de incertidumbre no se debe solo al rango del laboratorio, sino a la suma de todas las incertidumbres. Si hemos hecho una buena aplicación, si hemos tomado bien la muestra, si hemos enviado correctamente la muestra y el proceso analítico del laboratorio. Basta que alguna parte de la cadena no se ha hecho bien y esa incertidumbre deja de ser incertidumbre y pasa a ser una desviación. Si ya tenemos 55%, 60, 70%, ya no estamos hablando de incertidumbre. Eso pasa a ser una desviación. Entonces, a partir de ahí, ese resultado puede ser cuestionable. Entonces, muy importante eso, pero a veces no lo consideramos. Por eso yo siempre recalco este tema de la importancia que tiene que nosotros también capacitemos de que las cosas que hagamos desde el campo nos pueden traer consecuencias con el resultado, ¿no? Muy importante ahí cuando hablamos, por ejemplo, del depósito inicial, y ahí yo pregunto, cuando hacemos aplicaciones, cuando, porque puede ocurrir, en Perú les voy a decir, está pasando algo a través de la experiencia. Cuando hemos hecho tantas curvas de disipación, por ejemplo, nos ha saltado que en muchas de las curvas de disipación no saltaba el depósito inicial, cuando el depósito inicial debería ser el resultado más alto de todos. Tendría que ser brutal, porque cuando uno hace una aplicación, una hora después tomas una muestra, la concentración del pesticida debe ser muy sólido, muy alto. Mientras mejor depósito inicial tienes, eso nos trae una tranquilidad de saber que va a funcionar el químico. Y lógicamente luego viene ya la etapa de la disipación, que es lógica que va a ocurrir, pero el depósito inicial es preponderante. Si tenemos un bajo depósito inicial, es probable que no tengamos eficiencia en su funcionamiento y que gastemos el químico en vano. Si no has tenido un buen depósito inicial, de repente no llegaste a controlar el bichito y lo que vas a terminar diciendo es, oye, pucha, no, ya mutó, necesitamos hacer doble dosis o en todo caso mezclar un cóctel y vas tomando de repente una decisión que no era de repente la correcta. Entonces, para eso yo pregunto, ¿medimos de alguna manera el depósito inicial? Y esto lo digo porque la experiencia de las curvas nos saltó. Comenzaron a saltar curvas que no tenían depósito inicial. Imagínense el gasto en dinero que se hace. Si tú no tienes depósito inicial, el resto de puntos ya no tiene sentido porque no te va a aparecer nunca. Si no lo has tenido al inicio, no te va a aparecer después. Y se gastaba plata innecesariamente. Y a lo que voy, digo, si en el depósito inicial de un estudio de curva de disipación, que prácticamente son espacios de terreno muy pequeños, son lotes pequeños, pueden llegar a ser un cuarto de hectárea o media hectárea. Imagínense si hacemos una aplicación real. Vamos a aplicar mañana 50 hectáreas de cultivo. Y si en un estudio de curva no lo has hecho bien, no has hecho una buena aplicación, imagínate. Y por muchas razones. Podría haber sido que ese momento tenías fuertes vientos, de repente el tamaño de gota no fue el adecuado y perdiste muy fácilmente hacia el ambiente el compuesto, el momento de la aplicación.
eh, muchas cosas. La única manera de saber si estamos haciendo una buena aplicación, y esto lo hacen, por ejemplo, y esto lo hacen muchos mis clientes allá, cuando, por ejemplo, compran equipamiento nuevo, traen maquinaria nueva, hacen cambio de boquillas, hay nuevo personal. Cuando hay, por ejemplo, cambios en el trabajo habitual, suelen hacer, por ejemplo, a medir el depósito inicial sin necesidad de hacer curvas de disipación. Hacen la aplicación, toman una muestra después de una hora, ven el análisis. Incluso tengo clientes que miden el depósito inicial para evaluar a sus aplicadores. Y saltó, por ejemplo, saltó que, por ejemplo, un amigo de la industria había mapeado en eficiencia a sus aplicadores y sabía quién era el que mejor aplicaba y siempre lograba mejores depósitos inicial que el resto de los chicos. Así es que también es un tema de labor. Así es que de esa manera se puede lograr eficiencia a través de la información, como repito. Entonces yo de ahí dejo la pregunta, ¿no? No estaría mal que de vez en cuando midan sus depósitos iniciales para saber si el pesticida realmente está llegando correctamente a la planta. Lo dejo ahí porque en Perú es un caso que hemos tenido y que hoy en día lo hacen para validar de las maneras que mencioné. Luego tenemos también el tema de malas prácticas o los malos momentos para aplicar, cuando tenemos fuertes vientos, cuando estamos acompañados o dentro de la ventana del depósito inicial una cercana lluvia, nos puede cambiar radicalmente también la concentración del pesticida, ya sea que lo perdamos altamente o que de repente generemos una estabilidad incontrolable que nos cambia también luego la exponencial negativa que esperamos del compuesto. Así es que eso también es importante remarcarlo. Por malas prácticas es tan sencillo que eso pueda ocurrir, ya sea por lluvias, como repito, ya sea por el tema de la radiación o por el tema de las temperaturas, los fuertes vientos. Es muy importante tomar en cuenta también el momento propicio de la aplicación. Yéndonos específicamente ya al tema de estudios de curva de disipación, vamos a empezar primero esclareciendo cada punto o línea o ítem que corresponde a el establecimiento de una curva de disipación, siempre recordando que lo que se busca es la famosa exponencial negativa. Vamos a revisar, ahí podemos ver, por ejemplo, que siempre en los primeros días va a ocurrir la etapa de la carencia. Esta es la que denominamos degradación técnica de más del 50% del compuesto, que puede ocurrir los primeros días, las primeras semanas, dependiendo lógicamente de cada compuesto activo. Y luego, cuando ya pasamos el tema de la carencia y nos vamos quedando con el rastro mínimo, cuando ya estamos hablando del rastro a nivel de el 80-90% del compuesto que va quedando en el campo, esa traza, famosa traza que denominamos, ya comienza a estabilizarse y a difícilmente degradarse. Se degrada muy, muy lentamente y eso es lo que denominamos como degradación técnica de más del 90% del compuesto. Las tratamos de seguir hasta que el laboratorio ya no lo vuelve detectable. Cuando vemos acá, si ven esta línea donde dice LC, le llamamos límite de cuantificación, que hace relación a la respuesta del laboratorio cuando tenemos exactitud y precisión para dar un resultado. Cuando el laboratorio tiene esa exactitud y precisión para dar una respuesta, le llamamos límite de cuantificación, ¿ok? Pero luego comenzamos a tener un rastro más pequeño del pesticida, donde ya pasa a ser solo detectable. Es decir, detectamos el compuesto, pero ya no tenemos tanta exactitud para poder decir cuánto hay. A eso le llamamos límite de detección, que regularmente suele ser la tercera parte del límite de cuantificación. ¿Qué quiere decir? Que si mi límite de cuantificación es la centésima de uno, mi límite de detección sería la milésima de 3. Un poco para entender en rango. ¿Qué quiere decir? Que yo a partir de la milésima de 3, yo ya estoy detectando el pesticida, pero no podré decirte con exactitud cuánto hay. Pero cuando llegue a partir de la centésima de uno en adelante, 0,01 partes por millón en adelante, sí tengo exactitud para decirte cuánto hay.
Eso es importante también de tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, también como parte de la curva, establecer el criterio, ¿no? De la concentración versus los días de aplicación, ¿no? Es importante también la consideración. Acá vemos un esquema muy claro de curva de disipación, donde, bueno, vamos a seguir un poco indagando, donde los beneficios del desarrollo de una curva de disipación nos trae a varios aspectos, ¿no? Por una parte tenemos el tema de que el agricultor conocerá los plazos de seguridad para una aplicación en los fitosanitarios desde de un contexto específico del cultivo. Vamos a poder tener el control de lo que aplicamos. Por otra parte, el agricultor tendrá certeza a la hora de exportar, justamente para el cumplimiento de los límites máximos también. Por otra parte, el agricultor podrá planificar con certeza un buen programa de aplicación en función del grado de plaga o de malezas, ¿no? Cual fuese el caso. También, y creo muy importante, que estableces confianza también con tu cliente, ¿no? Hay clientes en destino que suelen visitar los campos y son felices cuando les muestras esa información. No, mira, este es mi plan de aplicaciones. A estas moléculas que son de riesgo, les he hecho curvas de disipación, lo tengo controlado. El cliente es feliz cuando le dices esto. Luego tenemos ahí justamente hablando de ese punto, es que no necesariamente a todo le tenemos que hacer curvas de disipación. Para mí el criterio de hacer una curva de disipación son dos aspectos que para mí son relevantes. Uno, si la molécula tiene un LMR bajo, tenemos que jugar al nivel de precisión. Vale la pena hacer una curva de disipación. Si la molécula es nueva en el mercado, vale la pena hacer una curva de disipación porque no tenemos información del comportamiento ni en cualquier lugar, ni en tu microclima específico. Entonces, para mí tiene que tener relevancia eso, pero si una molécula tiene un LMR amigable y conozco su comportamiento y nunca se portó mal en su disipación, entonces no sé si valdría la pena hacer una curva de disipación. La curva de disipación tiene que servirte, como son inversiones, tiene que servirte para una toma de decisión, ya sea para un rasgo de precisión o ya sea para evaluar el rastro de una molécula nueva. Si es que eso también yo lo dejo de recomendación porque es lo que siempre se los digo a mis clientes. Tampoco es que se fomente indiscriminadamente las curvas, que sería ideal tener curva para todo, pero la realidad es que tenemos que ser consecuentes también con el rastro financiero que debe ser ecuánime. Por lo tanto, si tenemos que hacerlo, que valga la pena, ya sea por moléculas que tengan LMRs muy bajos, que nos ponen contra la espalda y la pared y no tenemos otra cosa que hacerlo. Si lo vamos a hacer y lo vamos a hacer porque sí y no hay medida, tiene que tener su curva de disipación. Acá pongo un ejemplo de curvas de disipación donde otro de los enfoques muy importantes cuando ocurren estudios de curva, también tengo clientes que suelen hacer cócteles, un tema por ahorrar, a veces dicen, no, como tú detectas varias moléculas en tu corrida, quiero hacer aplicación de 5 moléculas, pero ya hemos hablado en las primeras diapositivas que la interacción de los cócteles podría ser un arma de doble filo, ya sea para generar estabilidad o ya sea también incluso para generar antagonismo entre los mismos químicos. Y una de las cosas que me llegó a pasar cuando hemos hecho este tipo de cócteles, que por eso sirve la investigación, este tipo de cosas te retroalimenta mucho, es que cuando hemos hecho curvas de disipación de varias moléculas, no solamente veíamos la interacción de las que eran isómeras, donde veíamos que tenían estabilidad y luego degradaban muy, muy lentamente, pero por otra parte también descubrimos que había antagonismo entre algunos compuestos, donde, por ejemplo, algunas moléculas, como el espinosat, por ejemplo, no soportan al imidacloprid y al carbendazim. Si tú aplicas espinosat y aplicas imidacloprid o carbendazim, el efecto antagónico no deja que logre tener un buen depósito inicial. Y bueno, como predomina el carbendazim y el imidacloprid teniendo mejores depósitos iniciales, el andaciotrina también, entonces lo que tú llegas a tener son, por ejemplo, mejores rastros en depósito inicial, pero pérdida de rastro a partir del depósito inicial de otras moléculas. Es decir, que también puede ocurrir el antagonismo químico también por esta interacción. Así es que, en suma, no recomiendo cócteles de muchas moléculas. Esa sería mi recomendación. Si vamos a hacer un cóctel
máximo 2 moléculas y que no tengan rastro de isomeralidad, marchamos bien. Tal vez hasta 3, pero ya podrías tener riesgo en los resultados justamente. Pero yo sí con 2 moléculas creo que marchamos muy bien para hacer una curva de disipación siempre que no haya isomeralidad. O al final, quieres, quieres que sean isómeras, perfecto, al final vas a tener el número igual. Y de repente, si te funciona muy bien este rastro y tienes la información que siendo isómeras llegan hasta un punto que a ti te convence, entonces también la información te termina de servir. Al final tienes un dato, al final tienes un dato. Y si ese dato te sirve, entonces no importa que sean isómeras, no importa por qué, porque llega el número, tienes la información, sabes que funcionan muy bien juntas y sabes cuándo está realmente cumpliendo la exponencial negativa y te viene bien ese tiempo, por lo tanto no tienes también problemas de mezclarlo. Al final lo que importa es la información. Y bueno, acá justamente a partir de la recomendación, ¿no? Como vemos ahí, una de las cosas también que se suelen comentar es cómo recomendamos una curva de disipación que sea sólida, ¿no? Que tenga la información necesaria. Acá viene la recomendación para, por ejemplo, una curva de disipación que tenga peso. Primero, tenemos que considerar una muestra antes de la aplicación. ¿Por qué? La muestra antes de la aplicación nos va a ayudar a considerar o validar la dosis, ¿ya? No es que, por ejemplo, si yo hago una muestra antes de la aplicación, ya me saltó la concentración porque de repente ya tenías un rastro o una concentración de la molécula que vas a aplicar y dices, pucha, ya tengo una concentración, ya no me sirve la curva. No, señor, no es que no te sirva, vas a tener el dato real de la dosis. Hay que sumarle la concentración, vas a sumarle la dosis más la concentración que ya hay. Esa dosis es la que estás validando al final. O sea, importante, el ADA. La muestra antes de la aplicación nos sirve para validar la dosis. Luego, la muestra para el depósito inicial. Esa muestra para el depósito inicial tiene que ser tomada a 1 o 2 horas de haberse aplicado. Eso nos mide el depósito inicial. ¿Para qué nos sirve medir el depósito inicial? Para saber si hemos hecho una buena aplicación. Tema netamente cultural. Es importante. Entonces ya sabemos que hemos tenido un buen depósito inicial. ¿Para qué nos sirve eso? Para saber que esa buena concentración nos trae como consecuencia que sirva para degradar, bueno, principalmente para matar el bichito en la concentración que se recomienda tener, porque si no hay una buena concentración en el depósito inicial, de repente no logramos esa eficiencia en campo. Entonces, cada punto que voy mencionando tiene un porqué, ¿no? Recalco, el ADA muestra para validar la dosis, ese es antes de la aplicación, muestra para validar la aplicación, ese es el depósito inicial a 1 o 2 horas después de haberse aplicado, y luego tenemos 2 muestras que tienen que acompañar a medir la carencia, o son las primeras horas, o son los primeros días, o las primeras semanas, dependiendo de la característica de la molécula, ¿no? Por ejemplo, si es imidacloprid, por ejemplo, los 2 puntos de carencia sería uno a los 10 días, otro a los 15 días, o uno a los 7 y otro a los 20 días. Eso nos va a medir específicamente la degradación técnica de más del 50% del compuesto, específicamente la carencia. 2 puntos para medir ese golpe de degradación brutal que siempre ocurre. Y luego 2 puntos más que nos sirven para medir la degradación técnica de más del 90% del compuesto. Es decir, cuando estamos en el rastro de la traza, cuando ya queremos saber cuándo finalmente estamos ya la molécula al nivel de la no detección por el laboratorio, ¿no? Que eso ya podría ocurrir a los 40 y 60, a los 30 y 50, sucesivamente. Entonces ahí tenemos ya el número de intervalos que consecuentemente son 5 después de la aplicación y 1 antes de la aplicación. En total son 6 puntos, recuerden, 5 después de la aplicación, 1 antes de la aplicación, 6 puntos totales de intervalos de días. Pero si queremos, por ejemplo, corregir, tener, por ejemplo, evitar cualquier tipo de desviación, lo recomendable es que a los intervalos, a los puntos que estamos seleccionando, le sumamos repeticiones. Si le sumamos repeticiones, disminuyes más la desviación posibles que podrían haber. Entonces, eso también es importante, ¿no? La repetición pueden ser 2 repeticiones, pueden ser 3 repeticiones,
pero mínimamente para darle categoría de curva, por lo menos una repetición, ¿no? Es un punto antes de la aplicación, 5 puntos después de la aplicación y mínimo una sola repetición, ¿no? Mínimo, mínimo. Si podemos dar más repeticiones, bienvenido sea porque le vamos a dar más potencia, porque seguimos anulando posibles desviaciones. Es importante tomarlo en cuenta. Igual lo vamos a seguir hablando si es que no se entendió algún punto, lo repetimos, no hay ningún problema, pero quiero que se entienda que esa es la característica recomendada para que tenga peso de curva, ¿ok? La pregunta sería, Marcos, ¿y qué pasa si después del quinto punto que hemos tomado al 60 días, todavía en el quinto punto me sigue apareciendo residuo en una concentración cuantificable, pero ya coseché, ¿qué hago? Ah, muy bien. Justamente por haber hecho 5 puntos, un momentito, por favor, se me está acabando la batería. Bueno, como tenemos perfecto, ya está. Como tenemos 5 puntos, ¿no? Y ya no tenemos de repente muestra en el campo, entonces podemos usar una fórmula, ¿ya? Pero esa fórmula va a servir siempre que hayamos logrado la exponencial negativa, porque he tenido clientes que aplican la fórmula en una línea, es decir, con solamente 2 puntos en la curva o hasta 3 puntos. Si tienes 3 puntos, probablemente es muy probable que tengas una línea. Y si son dos, una recontralínea. Y lamentablemente, a veces pensamos mucho en el ahorro del dinero, que decimos, tomamos las muestras con 2 puntos e intervalos, aplicamos la fórmula y ya tenemos la curva. Lamentablemente no es funcional. Se los dejo ahí, aclaro eso porque he tenido varias veces ese aspecto y no se los recomiendo porque el dato termina no siendo eficiente. Entonces, con 5 puntos también es prescindible que puedas considerar el uso de la ecuación, el uso de una fórmula que te permite decir finalmente cuándo podría disipar finalmente ese compuesto a partir de los datos que ya tienes de tu exponencial negativa. Así eso también es importante mencionarlo. ¿Ok? Una de las consideraciones, bueno, consideraciones que debemos tener siempre es que la estandarización de la aplicación, la maquinaria, la mochila, en la curva de disipación es muy importante darle el esquema de una aplicación real. Otra de las situaciones también que me ha pasado cuando hemos hecho curvas es que muchos clientes, por ejemplo, hacen la aplicación con mochila de mano a una línea de 3 plantas o 10 plantas y con eso comenzamos a hacer la curva. Nada más déjenme decirle que la desviación se multiplica por 1000. Tiene que ser una aplicación lo más real posible. Incluso eh, doctores que son amigos míos y que trabajan con el tema de la eficiencia en residuos recomiendan que no sea menos de 1 hectárea, ¿no? Eso es lo que recomienda el doctor Javier Vázquez de la Universidad Agraria, el cual lo considero un mentor, un buen amigo que me retroalimenta siempre mucho con sus investigaciones. Él recomienda que no debería ser menos de 1 hectárea, ni tampoco que se brinde el terreno menos productivo del área, porque eso también sucede que cuando uno tiene la buena voluntad de hacer las curvas de disipación, las casas químicas quieren convencer a los productores de la eficiencia y todo, pero el productor dice, bueno, yo no quiero probar este compuesto con mi producto con mi mejor lote, así es que nada, lo manda al menos productivo. Y créanme que también a partir de ahí generas desviaciones. Todas esas cosas suman desviaciones y al final el dato no te sirve. Entonces es muy importante también que el dato nos sirva y para que sirva tiene que ser una condición muy real, una aplicación real, hecha por máquina, 1 hectárea mínima recomendada, puede ser hasta la mitad de 1 hectárea, no importa, pero una condición real, no una línea, no mochila de mano. He tenido curvas de disipación con mochila de mano, realmente una tortura total, no marcaban depósito inicial, al cuarto día comenzaba a presentar pesticida, al 15 día teníamos como si tuviéramos un depósito inicial, la desviación era brutal. Y tienes una desviación muy alta,
porque son pocas plantas que a veces se toman también y encima la mochila de mano que es una que la persona puede cansarse, el flujo no es continuo, no es uniforme, te salta cualquier cosa, pero no un buen resultado. Entonces, eso también es importante. Por otra parte, también cuando tomemos la muestra, no solamente juguemos con los tercios. Los tercios son importantes, pero recuerden en lo que hemos conversado hoy en día con respecto a la residualidad, que el activo también reacciona, ¿no?, a la fotólisis, ¿no?, a la radiación, por lo tanto, y la temperatura en sí. Por lo tanto, la concentración del pesticida no es lo mismo en la fruta que está expuesta a la luz con la fruta que no está expuesta a la luz. Las concentraciones son distintas. En una unidad muestral que está expuesta a la luz, probablemente, lógicamente, fotolizó más, tuvo mejor metabólisis y es muy probable que tenga un residuo mucho más bajo de la fruta que no está expuesta a la luz. Entonces, cuando tomemos muestras de los tercios, pero también de la unidad muestral que esté expuesta y no expuesta a la luz, para jugar siempre con rasgos de concentración medias. Acá tenemos, por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo de una curva de disipación. Como podemos ver en el tema, esta fue una molécula llamada ciantraniliprole, ¿no? Donde se hizo una curva de disipación en Hollandtown, en una zona llamada Jayanca, en el norte del país, Chiclayo, para ser más exacto, mi tierra. En este ensayo tuvimos, por ejemplo, que para el tema del hada, la muestra antes de la aplicación, como pueden ver, salió no detectable. Como salió no detectable sin residuo, por lo tanto, estamos validando ya la dosis de la aplicación. Se validó la dosis, es correcta. No suma ninguna otra dosis más, esa sería la que se consideró como dato en la curva. Luego, para medir el depósito inicial, considerando de que el ciantraniliprol es una molécula que se degrada muy rápidamente, es muy eficiente en su digestión, entonces tenemos que el depósito inicial es muy bueno. Acá hablamos de una décima de 155 partes por millón. Es un buen depósito inicial considerando que es una molécula muy volátil. Luego, a los 3 días tenemos centésima de 38, a los 6 días centésima de 16, a los 8 días milésima de 9 y a los 10 días en promedio milésima de 4, donde ya no es detectable por el laboratorio, ¿no? A partir de ahí, como digo, ya en la milésima de 4, que sería acá entre 9 y 10 días, ya prácticamente ya no tendríamos un residuo detectable. Como se puede ver, efectivamente, todo el comportamiento de la exponencial negativa se ve a partir de la recomendación de los puntos mencionados. Como se puede ver acá, ocurre, ¿no? Tenemos el depósito inicial, la muestra antes de la aplicación sin residuo. Acá está la etapa de la carencia, donde el pesticida degrada muy rápidamente, lo que menciono siempre como degradación técnica del 50% del compuesto. Acá ya hablamos de la degradación técnica de más del 90% del compuesto, ya cuando la molécula se acerca mucho al límite de cuantificación y de detección de la molécula, la famosa traza. Y este es justamente el comportamiento de una curva de disipación, que en sí debería de ser una curva sin nada que nos llame la atención. Sería lo que se espera en sí. Ya tenemos allí claro el comportamiento. Como datos meteorológicos, la zona de Jayanca es una zona de mucha temperatura, con poca oscilación térmica. Ahí tenemos un dato, el ciantraniliprole, por ejemplo, es termolábil, pero lo que no le gusta es la oscilación térmica. Si, por ejemplo, hay mucha oscilación térmica entre día y la noche, eso haría que la degradación sea más lenta, haría que se frene un poco. Pero como las temperaturas en esta zona son muy altas y entre el día y la noche no hay mucha oscilación térmica, hemos tenido mucha eficiencia para que degrade y en ningún momento un freno en la residualidad. Son un dato para entender justamente el tema del comportamiento del residuo que guarda relación con el comportamiento, tanto, bueno, con la información teórica versus el comportamiento del residuo en campo. Bueno, yéndonos un poco al tema de la incertidumbre, ya a partir de acá hablamos de la incertidumbre en la toma de muestra.
Acá estamos hablando justamente de esta incertidumbre global. Recuerden, de la incertidumbre global está representada entre un 30 a un 35% de la incertidumbre global. Eso te representa el muestreo. Todo lo que venga del campo es un 30-35% de esa incertidumbre global admitida que mencioné, que en su total, ¿cuánto es? El 50%. Entonces, dense cuenta que lo que el laboratorio aporta en incertidumbre no se compara a la incertidumbre que aporta el campo. El muestreo, la gestión de campo, lo que se haga en campo, te aporta más incertidumbre que lo que te aporta el laboratorio. Ténganlo presente. Por eso, muy importante ahí el tema de aclarar este punto, que es muy importante que se haga una buena aplicación, es muy importante de que tomemos bien la muestra, es muy importante de que se envíe correctamente la muestra. Por ejemplo, pasear la muestra en bolsas transparentes en un día de mucha temperatura, o ya sea que la estás paseando en la mano, o ya sea que la estás poniendo en tu mochila. Y yo pregunto, por ejemplo, ¿podría pasar algo? Si la muestra recalienta, vas a tener distintos comportamientos. Uno comportamiento para las moléculas que son termolábiles, probablemente van a ir degradando y en esa degradación se pegan en la base en las paredes de la bolsa, pero vas perdiendo el pesticida de la muestra. Y por otra parte, si el pesticida, perdón, si la unidad muestral se deshidrata un poco, el concentrado químico que puedes tener ahí va a aumentar en concentración. Entonces, cuando tienes un resultado, vas a tener cualquier cosa que no se relaciona a lo que está en el campo. Porque cada pesticida va a tener un comportamiento distinto en función a cómo estás tratando la muestra. Eso es muy importante también de puntualizar. Entonces, ténganlo presente que la manipulación de la muestra es crítica. Cadena de frío en todo el momento que se necesite. ¿Qué temperatura? Es irrelevante la temperatura. Lo que nos debe de importar es que la muestra nunca recaliente, que nunca supere los 15, 18 grados por encima. Si la mantenemos fresca, basta con que esté fresca, vamos a marchar bien. Recuerden que los ditiocarbamatos, a partir de 18, 20 grados, ya los pierdes, ¿no? Y hay otras moléculas que también a ese nivel, como por ejemplo el metomilo, en 20 grados, 22 grados, también tiene eficiencia para disipar. Entonces, las moléculas que son termolábiles y que son muy eficientes a una termolabilidad, muy fácilmente las puedes perder también solo manipulando la muestra. Así es que Doctor, muy importante ir al campo, vamos con el cooler, tomamos la muestra, va al cooler y estamos en el campo todo lo que queremos estar, siempre manteniendo esta cadena de frío. Mientras que estamos en el campo, genial, con tu cooler ahí, no hay ningún problema siempre que controlemos el tema de la cadena de frío. Luego, otra pregunta que me suelen hacer, ya, pero ese mismo día tengo que mandar al laboratorio, ¿cuánto tiempo puedo tener la muestra para que me siga sirviendo? No hay problema que la tengas incluso algunos días contigo la muestra, siempre que mantengas la cadena de frío. Si la muestra no la tienes bien conservada, entonces sí podrías tener problemas. Si de repente estás en un lugar muy remoto y vas a llegar después de 3 días hasta el lugar donde vas a enviar la muestra, entonces si tienes un lugar fresco, un lugar donde manejes cadena de frío, no hay problema con que esos 3 días se esperen. No habría problema. Lo importante es que manejemos esos criterios de tratar de conservar apropiadamente la muestra para que no genere ningún tipo de desviación a la hora de hacer los análisis. doctor, Y claro, doctor, buenas tardes. Sí, ¿me escucha? sí. Nada más para compartirle una pequeña experiencia de que menciona esto. Me tocó una persona que fue a tomar muestra de agua de pozo para análisis de residuos y nos salió contaminada con un plaguicida que era un repelente. Y ya investigando, pues resultó que el muestreador se roció de repelente para insectos antes de tomar la muestra de agua. ¿Sí? Y pues ahí en el rociado que se hizo, pues de alguna manera nos contaminó la muestra de agua, ¿no? Porque era un pozo profundo, 200 metros de profundidad, que saliera con un repelente para insectos contaminado, pues casi imposible, ¿no? Y aparte de que observaron a la persona por rociarse el repelente de insectos. Le quería compartir esa pequeña anécdota. En efecto.
Pero ahí está la experiencia como para decir inmediatamente quién es el culpable, porque ese compuesto químico que viene del repelente no va a estar en el agua. Acá ha habido una contaminación cruzada y simplemente la decisión es ahorcar al muestreador. Nada más. Así Lo es, único. gracias. Me Doc- imagino que debe haber sido el DEET, el DEET, ¿no? Ya no lo recuerdo, doctor, ya tiene más de 10 años esa experiencia que me pasó en el Ya. estado. Pero sí, así nos pasó con esa muestra de agua. Sí, sí, sí. Ahí inmediatamente, a mí me ha pasado en la fruta y encima llegaban muestras orgánicas. En los muestreadores, como se van a zonas que son muy tropicales y por querer evitar, recuerda que a veces hay los miedos de la fiebre amarilla, cuando hay estos temas, ¿no? De que estás en la selvita, en la selva, hay que tener cuidado, ¿no? Por algunos insectos, lo toman a pecho y se bañan radicalmente con los repelentes y me trajeron las muestras orgánicas y todas saltaron DIT y la gente se quería morir porque era orgánico. Pero bueno, la experiencia hace que inmediatamente tomes el control y les dije, no, 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 acá el responsable es el muestreador. Incluso salía en concentraciones brutales y la persona, o sea, tendría que haberse recontrabañado inmediatamente sin ni siquiera lavarse las manos, nada, recontaminó de manera brutal la fruta. Entonces, lo bueno es que con la experiencia es fácil decir, acá es una contaminación cruzada, y bueno, o tomas la muestra de nuevo o simplemente retiramos la molécula porque acá el responsable es la persona, ¿no? Se puede de alguna forma igual eh, corregir a partir de eso, ¿no? Eso es lo bueno de todas maneras de tener en cuenta los resultados, de saberlos interpretar, ¿no? Acá, como te digo, ¿no? Si salta eso, acá el responsable es él, pero no la muestra, ¿no? Entonces uno toma la decisión. Bueno, evado esa molécula, ¿no? O también, bueno, si me sobra la plata, lo vuelvo a hacer el análisis, ahorcándolo lógicamente al responsable. Pero bueno, son cosas que van a pasar y van a seguir pasando. ¿Ah? Doctor, Sí, encantado. te escucha. Antes de cerrar el tema, mucho gusto, muchas gracias por la plática, Cristian, para servirle. También por ahí tocando un poquito el tema de una experiencia que me tocó en una huerta. Está seccionada, la huerta está certificada, entonces ahí constantemente hacen lo que son los análisis por parte de sanidad vegetal, pero para Global Gap. Entonces, tuvimos por ahí el uso de una molécula, específicamente fenpropatrin, la cual hicimos la aplicación, nos notificaron de que había salido alta en los LMR. eh, la verdad no recuerdo tampoco el dato ahorita de cuánto era. Hicimos el cambio de la dosis o bajamos pues la concentración, la dosis de aplicación en otras de las secciones a partir de esa que detectamos. Ahí hubo dos detalles. La primera, que al momento de que nos entregaron nuevamente los otros análisis de esa sección, nos seguían apareciendo exactamente las mismas concentraciones del MR. Y la otra, que cuando nos entregaron los resultados de la primera sección donde se había detectado, seguía apareciendo en concentraciones altas que todavía no era permitido poder empezar a cortar. ¿Sí me explico? No sé si mi explicación sirvió. Aquí la pregunta es, ¿cuáles serían más bien entonces las determinaciones que deberíamos tomar? Porque pues desafortunadamente hasta nos costó por ahí la credibilidad del productor para seguir trabajando con él, pero sí se queda esa incertidumbre de decir, bueno, en dónde fue que fallé y qué es lo que debo de tomar en cuenta si vuelvo a presentar un caso similar? Ya, para entender un poco. Bueno, asumo que tendría que haber sido comparado con Europa, ¿no? Me imagino que los LMRs deberían haber sido Europa, Sí, es ¿no? correcto. Porque para Estados Unidos el LMR es altísimo del fenpropatín. Como es alto, la única manera de que salte o incumplas la norma en Estados Unidos, pues es que prácticamente tomes el pesticida puro de ese momento, porque el LMR es bien alto para la fruta. Pero en caso de Europa, el LMR, y que ahora es 0,01, pero bueno, sí ha sido unos añitos atrás, el anteaño pasado estaba en 0,05 partes por millón en cítricos,
No sé qué cultivo es el que me estás mencionando, pero bueno, ya han ido variando entre 0.05, 0.03 y 0.01 dependiendo del cultivo. Entonces, lógicamente, incumplir el LMR para Europa es muy sencillo. Es muy sencillo porque si lo tienes en centésima de 3 o en centésima de 1, basta que te salte, basta que aparezca y ya estás incumpliendo. Ahora, lo que yo estoy entendiendo es que lo que creo que les preocupaba es que el lote contaminado presentaba dos resultados, ¿no? Unos que estaban dentro del límite, al nivel del límite, y otros que excedían el límite, ¿no? A Es través de correcto. varios análisis, ¿no? Eso es lo que estaba pasando y hablábamos del mismo lote, una cosa así. ¿Es así? Eran dos secciones diferentes, pero exactamente, a pesar de que hubo por ahí manipulación de las dosis, seguía apareciendo la misma, los mismos resultados, pues. Ya, ya. Entonces, pero hicieron reaplicaciones después de cuánto tiempo. O sea, cuando reaplicaron el Fempropatin, cuando lo reaplicaron, ¿cuánto tiempo pasó para haberlo reaplicado? No, lo que pasa es que se hizo en una primera sección, vamos a decir, estábamos aplicando sección uno, nos mandaron los informes y para poder pasar a sección 2 fue que hicimos el cambio de la dosificación, es decir, eran Ya. 750 mililitros, ok, entonces sabes qué, bájale a 650 mililitros para Ok. empezar a aplicar a partir de la sección 2, pero Ujú. nos seguía apareciendo el mismo resultado, o sea, y es ahí donde dice uno, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, ya está clarísimo, está clarísimo. Gracias por la información. Ahora es súper claro lo que tú has mencionado. Bueno, tampoco que el que hayas bajado a ese nivel la dosis, estamos claros de que a pesar de haber bajado la dosis, prácticamente has tenido probablemente el mismo depósito inicial. Como has tenido prácticamente el mismo depósito inicial, te ha proyectado concentraciones muy similares de todas maneras. O sea, no ha cambiado mucho porque básicamente has dependido de una cuestión climática. Estamos claro ahí. Si hubieras tenido una curva de disipación, de repente hubieras tenido una mejor decisión para saber cuándo podría haber sido hasta la última vez que has aplicado. Justamente para eso sirve la curva de disipación porque nos puede permitir saber cuándo podría ser el último momento de la aplicación antes de cosechar, ¿no? Si, por ejemplo, hubieras considerado 60 días antes de la cosecha y esta molécula ya no salpica hasta los 40 días, hubieras tenido más tranquilidad de que de repente ya hayas llegado a los 40 días y ya no te esté saltando. Pero si no has tenido esa información tan clara y hemos tenido una aplicación de repente 30 días antes de la cosecha, pero como no hemos tenido una información de cuándo finalmente degrada, te ha seguido saltando. Y más aún si de repente una variable climática ha cambiado de repente y te cambia radicalmente el comportamiento. De repente por ahí ese año te tocó 1 grado más de temperatura y vas a tener una reacción del compuesto totalmente distinto, ya sea para abajo o hacia arriba. Si de repente desciende un poquito, en 1 grado nada más la temperatura, vas a tener, por ejemplo, probablemente una estabilidad muy alta del compuesto. Bueno, habría que revisar ahí el comportamiento que tiene este compuesto en sí, pero ahí está justamente la importancia de hacer una curva de disipación para tener contra qué contrastar, ¿no? Sobre la marcha no sabría decirte cuál podría ser el comportamiento del fenpropatín porque técnicamente sabemos que es medianamente termolábil, eso sí, con oscilación térmica, es decir, por ejemplo, si hay mucha temperatura de día y baja temperatura en la noche, eso la estabiliza, por ejemplo, es fotolítica, la hidrólisis no la afecta, pero, por ejemplo, algo tendría que haber pasado en tu condición para que haya hecho que se mantenga tan estable. Y bueno, ese es el tema, ¿no? ¿Cuánto influye la meteorología para esto, ¿no? Si hubieras hecho una curva, como digo, tal vez hubieras tenido ese control que se espera, que para eso es la idea de hacerla, ¿no? Pero sobre la marcha, si nunca has tenido un número así y es la primera vez que se te escapó y siguió saltando, básicamente es una cuestión climática ahí que podría haber afectado que el comportamiento haya generado estabilidad, ¿no? Pero sí, es algo que siempre ocurre, ¿ah? Y si te llamó la atención en que hayas bajado la dosis y te sigas saltando igual, ahí a mí, por ejemplo, no me llama la atención. Simplemente has llegado al mismo depósito inicial y por eso te salta una misma concentración y se mantiene estable.
Así es que no es, y además que están los rangos de incertidumbre, que también, que podría estar un poquito más alto y un poquito más bajo, pero al final esa pequeña diferencia de resultados termina siendo el mismo resultado. O sea que hablamos de lo mismo al final. Ya ahorita escuchándolo puede ser un poquito más por el tema meteorológico. Sí, ahí tenemos mucho problema con noches muy frías y obviamente pues están altas las temperaturas, entonces, y fue en temporada de más altas temperaturas aquí en el estado, así que pues tal vez va por esa parte. Mm, ahí de repente, mira, es importante, por eso desconozco la condición de tu zona, pero bueno, hay cosas que habría que con la información de todas maneras correlacionar, ¿no? Y la mejor manera es una curva. Si hiciéramos la curva, de repente, eso ya lo tendrías muy mapeado, ¿no? Ahí no estaría de más que la consideres, que vayas evaluando. Yo a disposición, si luego quisieras ver algún tipo de trabajo de esto, ¿ah? Sería bueno, principalmente con compuestos que hoy en día ya están siendo, si vas al mercado europeo, revísate los LMRs del 0.01, las moléculas que estén a ese nivel, tendrías que tener una curva de disipación para que no falles en el cumplimiento del LMR. Le agradezco mucho, doctor. No, encantado, encantado. Bueno, acá vemos las secciones muestrales también, que cuando tomamos las muestras, en función también de las características de la topografía, también puede variar el número de muestras en función de esto. La forma de tomar la muestra, recalcando siempre lo que mencioné, tanto para hacer una curva de disipación como para cualquier muestra en común, siempre la muestra tiene que ser representativa. Recordar que una buena toma de muestra, dependiendo de la unidad muestral, si estamos hablando de aguacate, por ejemplo, el aguacate yo recomiendo de 10 a 12 unidades, mínimo, 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 si es que, bueno, estamos al límite. 8 unidades debería ser lo mínimo para una buena muestra. 8 unidades que sean representativas, tomadas en X, en M, en Z, y que estas muestras representen también los tercios, tanto de la muestra expuesta y no expuesta a la luz. Eso vendría a ser una buena toma de muestra en aguacate. La cantidad, como repito, yo recomiendo unidades. Cuando la unidad muestral no es muy pequeña, es mediana, recomiendo número de unidades antes que peso, ¿ya? ¿Por qué? Porque puede variar, ¿no? En aguacate puedes tener unidades muestrales más grandes, no, más pequeñas, pero si es más grande, por ejemplo, de repente, y te dicen 1 kilo, de repente con 2 unidades muestrales ya tienes el kilo, y yo te pregunto si con esas 2 unidades muestrales se vuelve representativo de tu lote. Por eso que a veces no recomiendo el tema del peso, sino cuando la unidad muestral es mediana, prefiero número de unidades, ¿ya? Recomiendo 8 o 10 unidades que siempre representen el lote, eso sería lo mejor. Las consideraciones para tomar la muestra, siempre guantes de látex, si tenemos herramientas para cortar frutas, siempre la limpieza de estas herramientas con solventes que no generen, por ejemplo, alguna contaminación del residuo que se queden en el material. Bolsas de polipropileno siempre de color, nunca transparentes, porque ya mencioné que la fotólisis interactúa con las muestras, por lo tanto, siempre bolsas de color, nunca transparentes. Puede ser blanca, negra, no importa, siempre de primer uso y nunca transparente. Esa sería mi recomendación con las bolsas de toma de muestra. El cooler que nos debe de acompañar siempre, o cajas de poliespán, o junto con gel pack para mantener cadena de frío, porque esa muestra tiene que ser representativa de lo que vamos a analizar al lote, y siempre evitar la luz y el calor que pueden cambiar la foto del resultado. Con respecto al tema del proceso analítico y la técnica, hablamos hoy en día que las técnicas oficiales que se consideran hoy por hoy es el método Quechers. Los laboratorios oficiales, tanto en Estados Unidos como en Europa, usan este método. El método de extracción Quechers es el método de extracción oficial por excelencia, y bueno, ahí tenemos a las dos personas que generaron o crearon este método. Por la parte de Estados Unidos está Steven Leotay, por la parte de Europa está Michelangelo Anastasiades, son referentes en este método, y bueno, lo usan todos los laboratorios oficiales, tanto en Estados Unidos como en Europa, y lo que nos corresponde a nosotros como laboratorios de origen es hacer el mismo método de ellos para que siempre tengamos control de esa incertidumbre.
Si hacemos el mismo método en origen versus el método en destino, estamos de alguna forma controlando la incertidumbre, dentro de esa incertidumbre permitida del 50%. Pero si se usa en origen un método propio, un método distinto a esto, es probable que la incertidumbre puede incluso disparar por sobre el 50% y poder tener de repente desviaciones. Por eso, muy importante que en la toma de decisión del análisis, el análisis de origen tiene que parecerse en método al del destino. Esa es una recomendación para que lógicamente tengamos esa seguridad de analizar en origen y saber y tomar una decisión de que lo mismo que estás analizando acá sería lo mismo allá, para que tomes una decisión con mucha seguridad. Acá está justamente lo que conlleva el método, en qué consiste Quechers. Acá podemos ver en las siglas en inglés, ¿no? Rápido, fácil, barato, efectivo, robusto y seguro. Esto son las características mismas del método. Podemos ver cómo es el proceso de cómo se lleva el método, ¿no? Se hace una pulpa, se tritura una pulpa, se lleva esa pulpa a un Falcon, el Falcon juega a través de una centrífuga, un rotavapor, y después inoculamos el sobrenadante, lo extraemos y lo inoculamos en viales, donde estos viales van a ir a correrse en el equipo y a través de una lectura cromatográfica vamos a lecturar y discernir entre pesticidas y entre otros compuestos que nos interesan ver, ¿no? En este caso, por ejemplo, es simplemente ver contaminantes y vamos a través de los tiempos de retención que tiene un cromatograma, tratar de ver a todos los pesticidas químicos que están dentro del panorama del cromatograma, que dependiendo si es una cromatografía de gases, son, por ejemplo, más o menos unos 35 40 minutos y una cromatografía líquida de 15 a 20 minutos, ¿no? Entre esos 15 a 20 minutos se encuentran los tiempos de retención de todos los pesticidas que se van a correr en esa técnica y en la de gases también. El laboratorio de extracción, como digo, ¿no? Ahí se hace el tema del cuarteo, se procesa, se busca homogeneidad en el procesamiento. Lo que buscamos acá es mucha homogeneidad. No pueden haber partículas gruesas, partículas que estén nadando, porque en esas partículas no va a poder funcionar el método y probablemente la partícula gruesa pueda tener el pesticida y dejamos de leerlo. Por eso la homogeneidad tiene que ser contundente a la hora de procesar la muestra para que el método Quecher sea efectivo en extraer el pesticida de esa muestra. Ahí estamos en la fase más química, que es la extracción del pesticida, como podemos ver en el solvente en el sólido vegetal se inocula un solvente como el ácido nitrilo, se hacen todas las mezclas y los movimientos para de alguna forma segregar el pesticida de la parte vegetal. Ese sobrenadante vendría a ser el que lleva el pesticida, se extrae el sobrenadante y se va a un vial para que pueda ser lecturado. Desde la manera más sencilla de poderlo entender. La lectura instrumental también. Acá tenemos, por ejemplo, permítanme un momento que creo que acá ya se fue la luz. Perfecto. Tenemos acá el tema del instrumental, donde en la lectura instrumental es donde se usan los cromatógrafos y donde se pasa la lectura. Ahí es donde cuantificamos y detectamos los pesticidas, son la joya de la corona, y lo que hace la cromatografía es a través de sus fases móviles, tanto en la técnica líquida como en la gaseosa, trasladar a los pesticidas ordenándolos por peso molecular. Los pesticidas de mayor peso molecular serán más lentos en recorrer que los pesticidas de más bajo peso molecular, que siempre son los más dinámicos. Y por eso es que en un cromatograma van apareciendo los pesticidas en un tiempo definido, porque por peso molecular, se puede decir, es la velocidad con la que llegan en esa fase móvil. Entonces, va apareciendo los pesticidas, los de más bajo peso molecular son los primeros en verse, minuto 1, minuto 2, minuto 5, minuto 7, minuto 8, van apareciendo y los más pesados llegarán al final, ¿no? Minuto 10, minuto 15, minuto 20, 25,
serán los más pesados, los últimos en llegar y que van lecturando. Entonces, esas son un poco las características de que uno, por experiencia, y ya va conociendo al pesticida, sabe que el clorpirifos aparece en el minuto 15, sabe que el fenpropatín, por ejemplo, aparece en el minuto 18. Entonces, vamos viendo y nos aseguramos que la molécula, si está ahí, poderla calcular, diferenciarla o incluso tratar de discernir si está dentro u oculta a través de un interferente, ¿no? Que también puede ocurrir porque bueno, hay interferentes que son de la muestra, que nos proporciona la muestra, como por ejemplo un interferente muy conocido del aguacate, la grasa. La grasa es el principal interferente en el método. Entonces, si uno no maneja correctamente la técnica, la grasa puede ocultar el pesticida y podríamos, por falta de experiencia, dar un falso negativo. Falso negativo, ¿por qué? Porque falsamente decimos que no estaba. Y sí estaba, la grasa lo había tapado. Entonces, muy importante el efecto matriz. Las muestras pueden tener un efecto matriz. El aguacate, ¿cuál es su efecto matriz? La grasa. Por ejemplo, en el caso de los ajíes o los capsicum, el efecto matriz, ¿cuál es? El pigmento, por ejemplo, ¿no? La capsaicina. La capsaicina oculta el pesticida. Pues hay muestras, hay un tipo de muestras, tipo de matrices que pueden tener esta característica. Ahí estamos explicando la fase móvil, como podemos ver en un cromatógrafo de gases, tienes una columna de 30 metros y en esos 30 metros va recorriendo los pesticidas y como bien lo mencioné, se ordenan en función de sus pesos moleculares. A diferencia de la cromatografía líquida, donde la columna cromatográfica no son 30 metros, sino 15 centímetros, y por eso también es una lectura mucho más rápida, no tiene el mismo tiempo de lectura que el gases. El gases suele siempre ser mucho más lento, justamente por sus características de la fase móvil. Ahí tenemos una lectura de una cromatografía líquida, donde, por ejemplo, el imasalil, como es muy... en la cromatografía líquida, la fragmentación es muy sencilla, no es como la cromatografía de gases. En la cromatografía líquida simplemente se fragmenta en dos partes, ion padre, ion hijo, ven que los fragmentos sean muy similares y automáticamente dice, sí, en efecto, positivo, porque los dos fragmentos se parecen. Entonces, llegamos a la conclusión que estamos frente al imasalil y comenzamos a cuantificar el área, ya que sale por una fórmula matemática. Acá tenemos la cromatografía de gases, donde por espectro de masas vamos a comparar, por ejemplo, la forma de un pesticida. Esta es la forma del pesticida de clorpirifos. El de arriba es la forma del clorpirifos de la muestra y el de abajo es el de la biblioteca del equipo. Como podemos ver, los dos espectros de masa se parecen. Por lo tanto, lo que nos está diciendo ahí que estamos frente al clorpirifos con contundencia, ¿no? El químico tiene que estar muy alerta de este tipo de lecturas para tener la decisión y la seguridad para emitir lo que detecta. Bueno, la experiencia, los años de experiencia que ya nos alcanza ahí. Justamente ahí tenemos la foto de Coque, es nuestro técnico con 25 años de experiencia, es doctor en química. Él está encargado de la parte técnica del laboratorio en México. Él vive allá en Querétaro, creo es una eminencia en el tema de los químicos, lo conozco hace más de 15 años, pero en experiencia en análisis más de 20 años él como doctor y haciendo análisis de residuos desde Chile. Y bueno, hemos puesto ahí en nuestro laboratorio de México mucha experiencia para que puedan tener el soporte que corresponde. Nuestras acreditaciones, somos parte de ILAC, que es la Confederación de Laboratorios Acreditados, que respalda nuestro reporte en cualquier parte del mundo. Las rondas intercomparativas para obtener el tema de cualificaciones, siempre buscando este tema de la incertidumbre aceptable. Esta incertidumbre aceptable del 50% pasa a representarse en un Z-score satisfactorio de un valor absoluto de 2. O sea, que hablar de un 50% de incertidumbre es igual a decir una calificación de un Z-score del valor absoluto de 2, que en ese rango es un buen resultado. Ahí tenemos para entender un poco este valor absoluto de 2, que significa el 50%. Es como decir, de 0 a 2 viene a ser este 50% de incertidumbre hacia arriba
y de 0 a menos 2 viene a ser el otro 50% de incertidumbre hacia abajo. Todo lo que está en este rango, tanto del 50% hacia arriba como el 50% hacia abajo, es un resultado confiable. Todo lo que exceda el 50% o supere el valor absoluto de 2, pasaría a ser una desviación, es decir, cuestionable. Por ejemplo, CEIMIC, acá es el laboratorio número 6. Como laboratorio número 6, para el propiconazol, detectamos el propiconazol dentro del valor absoluto de 2, por lo tanto, tenemos un buen Z-score, por lo tanto, estamos dentro de la incertidumbre del 50% admisible, hemos hecho una detección y una cuantificación adecuada. Con respecto al FOSMED, por ejemplo, somos el laboratorio número 6 nuevamente y podemos ver que estamos dentro del Z-score satisfactorio, porque estamos dentro del 50% o el valor absoluto de 2, como bien repito, por lo tanto estamos detectando y cuantificando correctamente. ¿Quiénes vendrían a ser cuestionables? Por ejemplo, el laboratorio número 2. Como vemos, el laboratorio número 2 sobrepasó el 50%, sobrepasó el valor absoluto de 2. Estamos hablando que incluso hablamos de más de 100%, de más de 100%. Esto es un resultado, por ejemplo, de propiconazol muy cuestionable. El laboratorio número 3 también tiene un resultado cuestionable porque tiene una desviación, porque superó la incertidumbre por defecto. La incertidumbre admitible o por defecto, que debe ser un buen rango, lo ha superado. Acá el número 4 también superó, por lo tanto serían resultados cuestionables. El laboratorio número 11 también lo superó, también es un resultado cuestionable de propiconazol. Sin embargo, el número 1, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10 tuvieron una buena cuantificación. Es un resultado que es confiable. Lo bueno de las rondas que nos permiten es, lógicamente, identificar falsos positivos, falsos negativos y Z-score fueras y dentros también, lógicamente, de los resultados. Es una información muy importante que tenemos que brindar los laboratorios a nuestros clientes. Yo les recomiendo que cuando tomen la decisión de buscar un laboratorio, al laboratorio exíjanle su ronda intercomparativa. Es donde el laboratorio se compara con otros laboratorios de todo el mundo y muestra si están detectando y cuantificando bien los resultados. Muy importante pedir siempre esto porque no es decirlo, sino demostrarlo, ¿no? Y este tipo de rondas sirven justamente para validar el performance de tu laboratorio. Como las herramientas de los exportadores, justamente hablando de esta incertidumbre por defecto del 50%, esto está validado por la EFSA, esto está validado por la autoridad sanitaria en Europa, que hoy en día es SANTE, antes era SANCO, y ellos mencionan justamente que para considerar esta incertidumbre por defecto expandida del 50%, se tiene que tener buenas participaciones de rondas intercomparativas. Si el laboratorio tiene buenas participaciones de rondas intercomparativas, como FAPAS, por ejemplo, que es una ronda muy conocida, entonces pueden considerar este 50% de incertidumbre expandida. ¿Cómo funciona o cómo te sirve? Sirve de la siguiente manera. Por ejemplo, si tenemos una cuestión de comparación con respecto a LMRs, pongamos que en una molécula X, el LMR es 0.5 partes por millón del LMR de una molécula X en mango para Europa, pero el laboratorio detectó 1.2 partes por millón. Usando el 50% del rango admisible, este 50% nos permite llegar hasta un 0.6, pero como el LMR era 0.5, de esta manera la incertidumbre no nos sirve. Cuando el resultado está muy alejado del LMR, entonces no hay mucho que hacer, entonces no calificas. Pero pongamos que el resultado excede un poco nada más el LMR. Vuelvo al ejemplo. Tenemos una molécula X donde el LMR en mango es 0.5, ¿no? Y lo detectado por el laboratorio, un laboratorio confiable que tiene buenas rondas, detectó 0.8 partes por millón. Ese 0.8 partes por millón con el rango de incertidumbre expandido del 50 hacia arriba y hacia abajo es como si tuviera un resultado de hasta 0.4 partes por millón. Por lo tanto, estaría cumpliendo con el LMR. Y es cumplimiento.
Es cumplimiento. Los laboratorios en Europa dan esa premisa también, ¿no? Te informan, ¿no? A pesar que excediste un poco el LMR, te dicen, sí, pero estás cumpliendo con la incertidumbre por defecto del 50%. Si excediste por un poco, dentro de un rango más de un 20, un 30%, no habría problema. Pero nosotros, por ejemplo, desde Seimic también validamos esto, ya que tenemos buenas participaciones de rondas. Entonces, jugar con la incertidumbre para el cumplimiento de los LMRs también se puede dar y hay que estar informados. Acá les doy una herramienta también para que cuando tengan una discusión en Europa validen también esta incertidumbre del 50%. Si sucediera en destino y el laboratorio en destino, por ejemplo, les detectó un 10% más del LMR, pueden pelearlo porque están dentro del margen de la incertidumbre admisible, que es un máximo de hasta un 50%. Téngalo presente porque es una herramienta que les puede salvar el contenedor. Ahí les dejo el tip de la charla. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Si estamos bien, si no seguimos, les dije que Ya, me ya tienen que dejar. casi deberíamos terminar, pero si ustedes le podemos dar unos 10 minutos más y para seguir con la ronda de preguntas. Muy bien, ¿Sí? perfecto. Ok. Mejor les digo, porque si no, podemos Sí. seguir. Bueno, los quise llenar de información. Acá, por ejemplo, les quise poner unos datos con respecto al tema de los pesticidas. Con respecto a los pesticidas, por ejemplo, versus el volumen de muestras, versus los hallazgos potenciales detectados y también los incumplimientos. Ahí es un dato de las muestras de aguacate en Perú, que de todas maneras quería para que tengan el horizonte de los pesticidas que tenemos en Perú. Sobre muestras de palta, nosotros le llamamos palta al aguacate, en muestras analizadas en el 2021 fueron, por ejemplo, de Seimic Perú, 3.680 muestras. De esas 3.680 muestras, con hallazgos de pesticidas fueron 2.870. Analizadas en el 2022 fueron más de 4.000 muestras, con hallazgos de 2.880 muestras, y en el 2023 fueron 4.011 muestras, con hallazgos de más de 3.126. Como podemos ver, al final, en el número de hallazgos de pesticidas fueron incrementándose en función del tiempo, en función del tiempo. ¿Cuáles fueron las moléculas más continuas de aparecer en los distintos años en mención en Perú? Tenemos los 20 pesticidas más hallados, por ejemplo, en el 2021, los que predominaron fueron el espirotetramato, el tiabendazol, fosfetilaluminio, ácido fosfónico, que hoy en día, recuerden que la Comunidad Europea acaba de corregir la norma del fosfetil, ya no se detecta fosfetil, ya no se detecta, ahora se detecta el ácido fosfónico. El que tiene el MR es el ácido fosfónico, la sal fosfonatada, ya no fosfetil. Al fosfetil le han dado un LMR por defecto de 0.01, ¿ya? Eso ténganlo presente. El espirodiclofen, el paclobutrazol, el azufre agrícola, la cipermetrina, el clorpirifos, la andacialotrina. Podemos ver, por ejemplo, que en el 2021 el espirotetramato fueron 123 muestras que aparecieron, en el 2022 305, ¿no? Y en el 2023 fueron más de 725 muestras las que aparecieron con el espirotetramato. Imagínense cómo ha ido creciendo el uso del espirotetramato y es lógico relacionarlo con el tema de que fueron épocas que, bueno, climáticamente fueron terribles, con fenómenos climáticos llamados Niño, donde el exceso de lluvias nos trajo un montón de plagas y de hongos, tuvimos problemas de hongos, donde, bueno, el uso indiscriminado del espirotetramato se vio en el 2023. Un dato interesante con respecto a eso, ¿no? El tiabendazol también fue muy usado, pero en 2021 fue más como post cosecha, se usó mucho en el 2021 y se corrigió en el 2023. El espirodiclofen aumentó en el 2023. El ácido fosfórico fue brutal, pero bueno, estaba cuestionado. Toxicológicamente no pasa, no es ningún problema, pero bueno, fue un escándalo para Europa, lo seguían mucho, principalmente en la palta orgánica, ¿no? Podemos ver otro dato que nos ha llamado la atención, también el paclobutrazol, donde, por ejemplo, venía de 25, 80 a 230,
El paclobutrazol disparó también en presencia en el 2023. Eso fue lo más resaltante con respecto a esas moléculas, pues, ¿no? Ahí lo tenemos también en otro esquema, como se ve. Principalmente fueron el espirodetramato, el tiabendazol, el espirodiclofen, el paclobutrazol. Fueron, bueno, el azufre agrícola no lo daría como relevante porque recuerde que el azufre agrícola está exento en los mercados. Es decir, que el límite no es tóxico y el límite no es no preocupa, por lo tanto, pero igual se marcaba porque en algún momento tenía límite. Hoy en día ya no es importante, como lo han declarado exento, ya no tenemos por qué preocuparnos, pero en la producción orgánica sí la persiguen, porque persiguen al azufre sintético, al azufre agrícola sintético, por lo tanto, lo tenemos en la corrida debido a ese criterio, porque también tenemos mercado de orgánico. Ahora, con respecto a eso fue con los hallazgos, ahora estamos sobre el tema del cumplimiento del límite legal. Tenemos, por ejemplo, que en incumplimiento para Europa principalmente, el clorpirifos fueron 37 incumplimientos, o sea, 37 muestras que se excedieron, azoxystrobin 35 muestras que se excedieron, imidacloprid con 26 muestras que se excedieron, que no cumplieron con el límite legal, el metomil también fueron 22 muestras que excedieron, cialotrinlanda, 22 muestras que excedieron el 2023 y el paclobutrazol en 19. Fueron 85 rechazos que hubieron, ¿no? Dentro de los análisis que tuvimos que excedieron el límite legal. Eso para que se vea lógicamente cómo viene Perú. Y bueno, les comento que esto ha ido disminuyendo. Me hubiera gustado poner el dato del 2024, donde la verdad que a pesar que han habido mucho más muestras, incrementamos el mercado en muestras un 25% de muestras, pero la presencia de hallazgos, aunque fue similar, los rechazos fueron menos. O sea, aparecieron moléculas similares en la misma frecuencia, pero, por ejemplo, en cuestión de rechazos fueron menos. Acá tuvimos 85 rechazos, pero en 2024 fueron la mitad en rechazos, fueron 40 rechazos nada más. Entonces, creo que se mejoraron cosas, ¿no? O sea, hicieron un buen manejo de residuos porque jugaron muy bien con el cumplimiento. Bueno, ahí están los 10 minutos que me dieron. De todas maneras, quería dar un poquito de data y ahora pasamos a la etapa de preguntas. Muchas gracias por haberme aguantado en este tiempo. Gracias. Vamos a pasar a la etapa de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta por escrito, la puede hacer, o si quieren hacer la pregunta por medio del micrófono, lo solicitan para darles la palabra. Teníamos una pregunta que ya no me aparece en la conversación, pero creo que era una Inge. No sé si la pueda volver a hacer, por favor. O alguien que tenga alguna pregunta. Mire, ya está aquí. Permítame, déjame hago esta pregunta y sigue usted. Dice, ¿recomienda uso de aminoácidos en dosis altas para bajar residualidad de insecticidas cuando se va a cosechar, o siguen presentes, o qué recomienda? Perdón, y si siguen presentes y qué recomienda. No está mal, no está mal, pero el criterio más lógico para tener en cuenta, o sea, está muy bien, porque los aminoácidos van a elevar el metabolismo de la planta. Así es que está muy bien tener en cuenta, y esto es muy importante, se puede hacer muchas cosas mientras que no cosechamos. Recuerden que el resultado del análisis les tiene que servir como una toma de decisión a la cosecha. Mientras que la fruta esté en el árbol, vamos a corregir. Si ya cosechamos, eso es foto final. ¿Me dejo entender? Si cosechamos, el residuo que tengamos ahí, como esa fruta va a manejar cadena de frío, o sea, el tratar de tenerla en su mejor performance, también va a tener el mejor performance el químico que sea ahí. Así es que todo lo que haya que hacer se corrige en campo. Es muy importante primero esa premisa. Así es que, y la labor cultural más importante, lo que tenemos que pensar es simplemente disparar el metabolismo a la planta. Ya sea un riego, ya sea una fitohormona, ya sean aminoácidos. O sea, está muy bien. Si validamos que eso funciona y hacemos que el metabolismo eficientemente se dispare, vamos a poder disminuir el residual lo más pronto. Pero sí, el criterio está muy bueno. Tomen presente eso, que al margen de que sea un aminoácido, también puede ser un riego, ¿no? O también puede ser una fitohormona, pero lo que nos debe de importar es que el metabolismo dispare porque es lo más eficiente en ayudar a disipar el pesticida que aún esté ahí. Ok, gracias. La siguiente pregunta ahora sí.
Qué pena, muchas gracias. No, era encaminada por, digamos, muy similar a lo que preguntaron, por lo de los aminoácidos y también es muy conocido las aplicaciones de melaza o azúcar morena. Entonces, quería saber sobre eso, pero ya con la explicación que acabó de dar el doctor está muy bien, muy claro, gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Yo, Gerardo, me gustaría preguntar, si me permiten. Sí, claro. Disculpe, a ver, escuché la mayor parte de la charla, pero a mí me surgen unas dudas que de pronto también en campo se nos hacen. Y esto va hacia los intervalos de seguridad de los productos. Por ejemplo, una permetrina en aguacate tiene 14 días, ¿sí? 15. Pero una Z-cipermetrina tiene 0 días o un día corte, pues son intervalos muy diferentes. A donde lo que yo quisiera saber es si, por ejemplo, la Z-cipermetrina, nosotros la aplicamos, eh, me imagino que las curvas de degradación o disipación son muy rápidas, ¿no? Pero en cuestión desde el punto de efectividad contra plagas, ¿se degrada y también deja de funcionar rápidamente? ¿O No, eso no tiene nada que ver? no, no. Muy buena pregunta. Si tenemos un buen depósito inicial, va a funcionar, porque eso es lo que se recomienda. Que con la dosis que se recomienda, más una buena, porque es dosis más buena aplicación. O sea, la labor cultural es clave. No es solamente la dosis, porque si lanzas la dosis y no se ha hecho, y no lograste un buen depósito inicial, cumpliste con la dosis, pero el compuesto nunca llegó a la planta. Entonces, es muy importante que se cumpla la dosis más una buena labor cultural, una buena aplicación, porque lo que nos importa es un buen depósito inicial para que cumpla la función de aniquilar al bichito, ¿ya? Eso por una parte. Ahora, por otra parte, entendí que mencionaste 8 días, 10 días, 14 días, que a veces es lo que figura en la etiqueta. Y luego cuando lo llevamos al campo, discutimos de eso porque a veces no es lo que dice la etiqueta. Eso en Perú nos pasa mucho. Solo permíteme considerar que el periodo de carencia que te figura en un registro, en una etiqueta, ese periodo de carencia se hace para un cumplimiento simplemente de permiso de la molécula. Es decir, es un tema documentario que tiene que ser para la formalidad del uso comercial para tener ese permiso. Pero ese periodo de carencia que sale se hace bajo un estudio controlado del fabricante que hizo la molécula. Eso es importante aterrizarlo. Entonces, ellos hacen bajo una condición controlada, ¿no? Por ejemplo, control de temperatura, bueno, de repente manejan el performance perfecto de la disipación de la molécula para lograr ese tiempo promedio, pero que no es realmente el tiempo real. Porque a mí me ha pasado, por ejemplo, que me ponen en la etiqueta 10 días para el clorpirifos y yo he tenido curvas de disipación de clorpirifos de más de 45 días y aplicaciones de clorpirifos que hasta después de 6 meses seguían apareciendo. Entonces, yo quiero un poco dejar eso a la reflexión de que no nos orientemos a esos datos que figuran en la etiqueta, que simplemente son datos referenciales para un tema simplemente normativo o de permiso comercial que suelen hacer los productos químicos. Recuerden también que cuando se hace el estudio de curva de disipación, no estás solo validando la molécula, estás validando el producto comercial, porque la formulación del producto comercial también puede ser distinto. Un producto comercial de una molécula X fabricada en China o en Europa, por formulación puede ser distinta. Y esa formulación también puede cambiar radicalmente el comportamiento de la disipación. Me pasó recién con, por ejemplo, con los estudios de curva que hicimos con una empresa muy conocida en Perú y ellos habían importado productos de China y productos de Europa. Los productos de Europa tenían curva de disipación de 35 a 40 días y los productos de China tenían curva de disipación de 65 a 70 días en la misma molécula, pero la formulación era distinta de ambas. Entonces, reitero
que no solamente validas la molécula, validas el producto comercial, porque es la formulación la que puede estar llevando a que sea más estable, menos estable, más dinámica de disipar, eficiente en su funcionamiento y disipante en los intervalos de días. Ahí viene este tema de que la curva de disipación te sirve justamente para tener a nivel de precisión ese comportamiento como dato que lo necesitamos, ¿no? Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, va a ser una pregunta más ya para ir terminando con la charla. Si alguien más tiene una pregunta. Creo que ya nadie tiene duda. A ver. No, ya no hay preguntas. Bueno, pues entonces, como ya no hay preguntas, pues queremos agradecer a nombre de Abocomunidad por esta charla que nos impartió, muy, muy interesante. Gracias por compartir su tiempo con nosotros, sus conocimientos también. Y pues un tema muy importante que hasta se excedió de tiempo, pero está muy bien porque así nos deja más claro el tema. Igual y está abierto a cuando quiera usted impartirnos alguna otra charla, está con las puertas abiertas. Gracias, Agrocomunidad. Gracias por la invitación. Encantado. Muchas gracias. Les Feliz voy noche. a, Gracias, Marcos. Gracias a Comunidad. Gracias. ok, les voy a Gracias. mandar perdón que los interrumpa, les voy a mandar por el chat la liga para que se registren para su documento. Entonces, permítanme un poquito. Su constancia, perdón. Disculpa, yo no tengo acceso al chat. Camilo Piedrahita, de pronto, si me la regalas por correo. Gracias. Sí, claro, sí. Permítanme.